Buenas tardes, profesora. El equipo 9 le presentará nuestro protocolo de investigación con el título de Biosensores de Nanoestructuras para la detección de casos de tuberculosis en el distrito de La Victoria en el año 2021. Con los integrantes de Barreto Córdoba Ángel Daniel, Espinosa Rojas Juan José, Lucas Cajobamán Ana Jimena, Landeo Neira Leni Alexander, Ramírez Alanya Gianfranco Alexander, Parias Torres Robert Ronaldinho. Buenas tardes, profesora. En este punto vamos a realizar el planteamiento del problema, en la cual consiste en una descripción que describa y contextualice la situación problemática, ya sean sus síntomas, sus causas, consecuencias o las variables. El planteamiento del problema, en nuestro caso, es que la bacteria Mycobacterium tuberculosis es la responsable de causar la enfermedad infecciosa más conocida como la tuberculosis, la cual afecta con mayor frecuencia a los pulmones. A pesar de ser una enfermedad curable y prevenible, es la decimotercera causa de muerte a nivel mundial, provocando el contagio de 9.9 millones de personas y la causa de muerte de 1.5 de millones de personas en el año 2020. En este caso, convierte a la tuberculosis en la enfermedad infecciosa más mortífera que está después del COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2021. Entre las principales causas que hacen que estas cifras sean tan elevadas está primero que hace falta un método de diagnóstico eficiente en el menor tiempo posible y sin ser invasivos. Y segundo está que sea al alcance de todos, sin que importen mucho las barreras socioeconómicas. Marco Espinal, director de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud en la OPS, en el año 2021, afirma que las personas con tuberculosis se encuentran entre las más marginadas y vulnerables de la sociedad y se enfrentan a barreras para acceder a la atención que salva vidas. Mi nombre es Gianfranco Ramírez y continuando con formulación del problema, para este protocolo de investigación hemos decidido plantear un problema general y tres específicos, los mismos que hemos decidido abordar en forma interrogativa. En caso del problema general, lo hemos decidido plantear con la siguiente pregunta, que vendría a ser: ¿en qué grado el uso de nanoestructuras servirán para detectar los casos de tuberculosis en habitantes del Cerro San Cosme, La Victoria, en el año 2021? Como podemos observar, hemos decidido tomar como población a los habitantes del Cerro San Cosme, eh, como ubicación el Cerro San Cosme en el distrito de La Victoria, como tiempo el año 2021, y mencionar el alcance, ¿no?, de nuestra investigación, que este caso es un alcance explorativo al mencionar el uso de nanoestructuras dentro del campo de la detección de tuberculosis. Bueno, esto lo mencionaremos más adelante en lo que viene a ser la exposición de nuestro protocolo de investigación. Bueno, continuando con lo que son problemas específicos. Para este caso lo hemos logrado a través de hacer una descomposición lógica de las dimensiones de nuestra variable, que viene a ser la tuberculosis. Bueno, hemos podido abordar tres dimensiones en este caso, que vendría a ser la tuberculosis sensible, la tuberculosis moderadamente resistente y la tuberculosis extremadamente resistente. Esta, es decir, nuestros problemas específicos serían: ¿en qué grado el uso de nanoestructuras servirán para detectar la tuberculosis sensible, la tuberculosis moderadamente resistente y la tuberculosis extremadamente resistente? Estas tres en los habitantes del Cerro San Cosme, el distrito de La Victoria, en el año 2021. Pasando con el siguiente punto, que es formulación de objetivos. Del mismo modo que en el anterior punto, para los objetivos también hemos decidido plantear uno general y tres específicos. Estos los hemos decidido plantear con el objetivo de señalar los resultados que queremos obtener con ese trabajo de investigación, y además de dar respuesta a los problemas ya mencionados en el anterior punto. Y bueno, en el objetivo general tenemos el siguiente, ¿no? Es determinar el uso de nanoestructuras para detectar los casos de tuberculosis en habitantes del Cerro San Cosme en el distrito de La Victoria en el año 2021. Y bueno, del mismo modo, descomponiendo las dimensiones, hemos planteado los tres específicos, que según usando los niveles cognitivos de los verbos planteados por Barabesco, hemos decidido optar por otro verbo, en este caso uno de menor nivel, como es establecer. Entonces nuestros tres objetivos específicos serían establecer el uso de nanoestructuras para detectar los casos de tuberculosis
sensible, tuberculosis moderadamente resistente y tuberculosis extremadamente resistente. Esto en habitantes del Cerro San Cosme, Distrito de la Victoria, en el año 2021. En este punto vamos a realizar los antecedentes del estudio, y consiste en un conjunto de estudios previos que se han realizado sobre un determinado tema. En este caso, lo vamos a dividir por los antecedentes internacionales y los antecedentes nacionales. En los antecedentes internacionales tenemos en el caso de la India, que según la OMS en el año 2021 es el país más afectado por esta enfermedad. La India notificó 421.000 muertes por tuberculosis en el año 2018. Esta cifra representa casi un tercio de la mortalidad mundial y refleja la mayor carga y mortalidad por la tuberculosis en el mundo. Si la actual tendencia continúa, la India no podrá cumplir con los objetivos de erradicar esta enfermedad en el año 2025. Esto según Foundation IO en el año 2020. En China se detectaron 6.000 casos de pacientes que padecían de tuberculosis resistente a la rifampicina. Esto significa periodos más largos para el tratamiento, lo que conlleva costos más elevados. Por ello, China es considerado como el segundo país más afectado por la tuberculosis según la OMS, como se citó en CGTN en el año 2020. Esta situación se debe a cuatro factores. El primero es los países en desarrollo con más población tienen más probabilidades de ser de alta carga. El segundo se debe al sistema fiscal y tributario escalonado de China, que lleva a una distribución desigual de los fondos diseñados para combatir la enfermedad. También está el sistema de salud pública de 3 niveles que está fragmentado y plagado de competencia, lo que conduce a incentivos perversos en el sector de la atención de la salud. También está la falta de vacunas válidas y la motivación para la innovación es insuficiente. Esto fue según la OMS, según se citó en CGTN en el año 2022. En Ucrania, según la OMS, se detectaron 3.000 casos de tuberculosis cada año y que en el 2018 el 29% de los enfermos padecía de tuberculosis farmacoresistentes. Olia Klimenko menciona que antes de la guerra Ucrania había hecho mucho y tenía una situación más o menos controlada, pero todo se paró producto de la guerra. También mencionó que cuando la guerra termine todo volverá a empezar desde cero a causa de los daños causados al sistema sanitario y las infraestructuras médicas. En México, según datos de la OMS, para el año 2019 hubo entre 23.000 a 37.000 casos nuevos de tuberculosis, con una tasa de 23 casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, según cifras oficiales del Programa Nacional de Tuberculosis de la Secretaría de la Salud de México, se registraron 22.285 casos, de los cuales el 80%. En el caso de los antecedentes nacionales, tenemos antecedentes en el Perú. Según el MINSA, en el año 2019, el Perú cuenta con 32.006 casos de tuberculosis. En Lima Metropolitana y el Callao cuentan con el 60% de los casos de tuberculosis y el 75% de los casos de tuberculosis multidrogoresistente y 67 y 69% de tuberculosis extra drogoresistente. Los distritos con la mayor tasa de morbilidad son Ancón, Jesús María, San Luis, San Juan de Lurigancho, Lima y La Victoria. Esta última supera el promedio nacional de 98 personas por cada 100.000 habitantes. Una estrategia ante esta situación es el destinatario de 400 millones de soles por el equipamiento de laboratorios para el diagnóstico rápido de tuberculosis sensible y tuberculosis resistente, así como el fortalecimiento de las capacidades técnicas y diagnósticas en tuberculosis pediátrica, teniendo como objetivo en el año 2035 disminuir las tasas de personas con tuberculosis al 10% por año, incrementando la detección oportuna de estos casos y la adherencia a los tratamientos. Esto según el MINSA en el año 2018. Otra estrategia es el modelo terapéutico de las dosis fijas combinadas, o por su abreviatura DFC, que brinda el consumo de 4 tabletas de fármacos antituberculosis a las personas afectadas por la tuberculosis, valga la redundancia, en vez de 11 tabletas. Esto brinda mayor comodidad al paciente y disminuye el riesgo de la resistencia antimicrobiana. Esto también según el MINSA en el año 2018. Y en La Victoria, según el MINSA en el año 2020, este distrito concentra a 189.606 habitantes,
y es priorizado por su alta tasa de tuberculosis y tubulación. Ante esta situación, la MISA organiza actividades como la tuberculosis si se cura, esto para generar conciencia en la población y también para aconsejarlos. Y también destaca el implemento de diversas estrategias como el fortalecimiento de los recursos humanos, de los servicios que brindan atención a los pacientes, la implementación de unidades móviles de detección de los casos a través de radiología, pruebas moleculares y la implementación del novedoso método de diagnóstico rápido GemExpert. Dicho método permite identificar la fase de la tuberculosis en los pacientes en solamente 2 horas. Esto según el MINSA en el año 2020. Voy a hablar sobre las bases teóricas científicas, ¿no?, en la cual dentro se van a encontrar los biosensores. Según Rojas 2016, son dispositivos electrónicos hechos a base de nanoestructuras. Estos biosensores se van a encargar de reconocer la señal física o química transformada del analito a medir. Para ello, se va a dotar al biosensor de sistemas de reconocimiento que permitan una mejor detección. Entre las nanoestructuras eficientes y que según Muñante 2017 son las más estudiadas, usadas en la detección de tuberculosis, son aquellas a base de carbono. Por ejemplo, el grafeno, el óxido de grafeno y los nanotubos. Ahora voy a pasar a hablar sobre la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por micobacterias que afecta mayormente a los pulmones y se transmite a través de microgotas. Estas microgotas también tienen otro nombre, denominadas gotas de Fluge, ¿no?, y que se transmiten, ¿no?, por contacto directo al hablar, toser o estornudar. Bien, vamos a pasar a hablar sobre las definiciones de términos básicos. Como primer término tenemos al sensor la información química de una muestra a una señal analítica útil. Luego tenemos las micobacterias, ¿no? Las micobacterias van a ser un tipo de germen. Las más comunes son la tuberculosis y la lepra, ¿no? La rifampicina, que pertenece a una clase de medicamentos antimicobacterianos, ¿no?, y que funciona atacando, ¿no?, la bacteria que ocasiona la infección. La isoniazida, ¿no?, que es un fármaco bactericida eficaz, ¿no?, contra la tuberculosis en la cepa humana y la bovina. Y el analito, ¿no?, es una muestra en la cual se desea conocer, evaluar, ¿no?, y analizar a través de un proceso de medición química. Buenas tardes, profesora y compañeros. Continuando con la identificación de dimensiones, hablaremos sobre las variables. Bien, la variable es un factor que se ve modificado por una variable independiente que puede ser cualidades, características o hechos. Bien, en todos los casos estos son variables inestables al que le interesa conocer al investigador. Bien, tenemos a la variable tuberculosis. Bien, sabemos que es una enfermedad infecto-contagiosa que puede ser prevenible y curable. Son causadas por la micobacteria tuberculosis, en la cual puede atacar cualquier parte de nuestro cuerpo, como el cerebro, la columna vertebral, entre otros. Bien, continuando con la variable de tuberculosis, tenemos 3 dimensiones, las cuales son la tuberculosis sensible. Son aquellos que reciben tratamientos básicos, como son la rifampicina, isoniazida, etabunol, etc. En la segunda dimensión tenemos a la tuberculosis multiresistentes, que son aquellos que son resistentes a medicamentos que se clasifican como la tuberculosis drogoresistentes, ¿no? Estas son resistentes a la isoniazida y la rifampicina. En la tercera dimensión tenemos a la tuberculosis extremadamente resistentes. Es cuando además de la isoniazida y la rifampicina es resistente al
protocolo, que es el fluoroquinolona. Bien, muchas gracias. Primero, comenzaré respondiendo la siguiente interrogante. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, esta es una idea o suposición basada en la deducción lógica que se presenta al inicio de una investigación. Durante la investigación, la hipótesis nos sirvió de guía para orientarnos y a partir de los resultados que obtuvimos, pudimos corroborar la hipótesis inicial. Esta se divide en dos. La hipótesis general, que en esta ocasión es el uso de nanoestructuras, servirán de forma óptima para detectar los casos de tuberculosis en habitantes del Cerro San Cosme, La Victoria 2021. Y en segundo hipótesis tenemos la específica, la cual se subdivide en tres partes. Punto A. El uso de las nanoestructuras servirán de forma óptima para detectar casos de tuberculosis sensible en el Cerro San Cosme, La Victoria 2021. Punto B. El uso de nanoestructuras servirán de forma óptima para detectar la tuberculosis moderadamente resistente en habitantes del Cerro San Cosme, La Victoria 2021. Y finalmente, el punto C. El uso de nanoestructuras servirán de forma óptima para detectar la tuberculosis extremadamente resistente en habitantes del Cerro San Cosme, La Victoria 2021. En esta investigación se pretende dar solución a una problemática. Basándonos en esta idea, elaboraremos la metodología de investigación que se usará para la realización de esta investigación. Primero, el tipo de investigación. Según su propósito de investigación, podemos decir que es de tipo aplicativo. ¿Por qué? Porque según Murillo, justamente este tipo de investigación se basa en aplicar los conocimientos adquiridos y en el camino adquirir otro más. Pero también si analizamos el tipo de inferencia de la investigación, decimos que es de tipo hipotético deductivo, porque según Juanipa, justamente este tipo de investigación se basa en tener conocimientos, teoría, base previa, para que a partir de esta, mediante la deducción, se puedan elaborar conclusiones para las hipótesis planteadas durante la investigación. En segundo lugar tenemos el método de investigación. Para esto primero comprendamos cómo se clasifican los métodos, o en base a qué. Pues según Tamayo, el método de investigación se basa en la manera en cómo nosotros abordamos las variables durante la investigación. En el caso de esta investigación decimos que las variables son abordadas de tipo cuantitativa y son de tipo cuantitativa. ¿Por qué? Porque estas son recogidas de manera numérica y después pueden ser clasificadas en cuadros estadísticos para su posterior análisis. En tercer lugar tenemos al diseño de investigación. Primero intentamos qué es diseño. Pues según Kerlinger se define el diseño de investigación como el plano de estructura que va a seguir un estudio. En el caso de esta investigación decimos que es de tipo experimental. ¿Por qué? Porque las variables están sujetas a manipulación. Y esto es porque estas requieren seguimiento y análisis constante. Además, según Sampieri y Hernández, ellos clasificaban también el tipo de investigación experimental según el tiempo en el que se han recolectado los datos. Según este tiempo podemos decir que es longitudinal o transversal. En el caso de investigación, como los datos se recolectan durante un tiempo determinado que es limitado, decimos que este tipo es de tipo transversal. En cuarto lugar tenemos a la población y a la muestra. Primero definamos a qué se le llama población y a qué se le llama muestra. Pues primero, según Tamayo, define a la población como la totalidad del fenómeno a estudiar. En cambio, según Arias, la muestra es como un subconjunto que es tomado de la población, la cual es finita y es representativa. Tanto la población como la muestra cumplen características comunes, las cuales necesitamos y queremos para nuestra investigación. En el caso de la presente investigación, nuestra población está conformada por las personas residentes en el distrito de La Victoria durante el año 2021. Para ser exactos, cerca de 22.050.8 habitantes por metro cuadrado, según el INEI. En cambio, la muestra está conformada por 22.317 personas, las cuales viven dentro de la zona del Cerro San Cosme, que es la zona que nos interesa estudiar. Composición 3.5 hablaremos acerca de las técnicas e instrumentos de recojo de datos. Según lo plantea Bavaresco, sin estos métodos la investigación no tiene significado alguno, ya que son un conductor hacia la verificación del problema planteado. Ya que una forma de lograr rapidez y objetividad en la investigación es seleccionar, aplicar fuentes de información directas e indirectas
se optó por utilizar las siguientes técnicas e instrumentos para la recopilación de datos. Como técnicas se utilizaron las de observación y análisis de contenido, y como instrumentos se usó una ficha de registro de datos en pos de pasar los datos obtenidos a la siguiente fase, o sea, como información. Continuaremos con el fragmento 3.6, en el cual tenemos las técnicas de procesamiento y análisis de datos. Estas nos ayudaron a describir, clasificar las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos o respuestas que se obtengan de la parte previamente mencionada 3.5. Se emplearon dos de ellas. Uno, recolección de datos o respuestas mediante una encuesta, y dos, de igual manera, para el procesamiento de los datos recopilados en esta investigación, se utilizó el análisis de contenido, definido según Piñuel en el año 2002 como una serie de procedimientos e interpretación de productos comunicativos, tales como textos, mensajes o discursos. Estos procedentes de procesos singulares a la comunicación.